Primera estación, Jesús es condenado a muerte. Va relacionado con el recrudecimiento del conflicto armado en los territorios dejados hace un año por las FARC y que hoy se los disputan los grupos al margen de la ley, especialmente en el medio y bajo atrato. Los grupos armados avanzan por el control territorial y lo hacen con posibilidades de combates en medio de las comunidades afro e indígenas. Con su presencia se imponen frente a las comunidades y sus autoridades de gobierno propio. La esperanza de la protección del Estado no llega y aún se hace más incierta por las denuncias de connivencia entre algunos miembros de la fuerza pública y los grupos armados. Si no se resuelve por la vía pacífica esta situación, las comunidades están condenadas a muerte. Segunda estación, Jesús con la cruz a cuestas, hace referencia a las dificultades en la vida diaria de los chocoanos y sus pueblos. La crisis humanitaria es una situación de emergencia por las afectaciones que se crean a nivel de salud, de alimentación y de movilidad. Esa crisis se ha dado por el abandono histórico del Estado y por la presencia de los grupos armados, lo cual la ha intensificado. La crisis social se vuelve crisis ecológica, un drama también en la vida de las personas. El drama de Jesús con la cruz a cuestas es el drama de muchos pobladores de la cuenca del río Atrato. El gobierno nacional incluso ha reconocido esta crisis humanitaria en el decreto 749 de mayo del 2018. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada significativo para solucionarla. No es suficiente reconocer la crisis. Hay que dar los pasos necesarios para superarla. Tercera estación, Jesús cae por primera vez, se adapta a la crisis social del Chocó. ¿Cuántos niños y jóvenes no pueden acceder a la educación, incluso primaria y de bachillerato? ¿Cuántos millares son privados de acceder a la universidad? En las comunidades rurales afro e indígenas se siente también el problema de la gobernabilidad por la falta de apoyo estatal y la presencia de los grupos armados que coartan las acciones de gobierno propio. El desempleo, que es tan alto en el país, se refleja con mayor intensidad en el departamento de Chocó. Quibdó es la ciudad con el índice de desempleo más alto de Colombia. En medio de esas circunstancias, el rebusque y las necesidades a las que se ven sometidas muchas personas afecta el caminar de esta sociedad. La crisis social también se vive por el fenómeno de la inseguridad. Inseguridad en la zona rural y también en la zona urbana. Cuarta estación, Jesús encuentra a María, hace reflexión a la crisis económica del departamento. El departamento de Chocó tiene el 67% de la población viviendo en la pobreza y el 37% viviendo en la pobreza extrema. Las mujeres son las más pobres entre los pobres. La crisis económica se da porque hay problemas para la productividad, el empleo, la comercialización y el consumo de los productos. Quinta estación, el cirineo ayuda a Jesús y aquí se hace reflexión a la crisis ambiental. El Chocó, especialmente Quibdó, se debe regular para eso. Y se deben regular también todas aquellas industrias que trabajan con el mercurio y que contaminan los barrios de la ciudad y que están contaminando también
en donde se ejerce la minería ilegal. Pero también existe la contaminación del agua con el mercurio, con insumos que se utilizan para la producción de drogas alucinógenas. Los ríos y las quebradas se han convertido en basureros. Nos falta a los ciudadanos y a la institucionalidad comportamientos y políticas para evitar este envenenamiento de nuestras fuentes de agua. También se destruye la selva por la explotación comercial de maderas, por la minería ilegal y por los cultivos para el narcotráfico. En estas circunstancias estamos destruyendo la casa común. Estamos afectando la supervivencia de las personas, de la flora, de la fauna. ¿Qué vamos a dejarle a las futuras generaciones? ¿Cómo vamos a reparar el daño que hemos cometido o que hemos presenciado pasivamente? Sexta estación, la Verónica enjuaga el rostro de Jesús. Hace referencia a las mujeres que resisten al conflicto armado. Las mujeres han resistido como madres, como esposas y como viudas. Te pedimos, Señor, que la fortaleza de las mujeres nos ayude también a resistir, a ser solidarios, a limpiar el rostro de aquellos que han sido victimizados. Ayúdanos, Señor, a asumir también en nuestro corazón, en nuestras prácticas, esa valentía de las mujeres. Séptima estación, Jesús cae por segunda vez, reflexiona en el confinamiento y desplazamiento de la cuenca del río Atrato. Las comunidades están secuestradas en su propio territorio. Más de 7.000 personas se encuentran confinadas en este momento en los municipios del Atrato. Especialmente crítica es la situación de Bojayá, pero también hay otras comunidades que viven este flagelo. El confinamiento los hace resistir ante todas estas dificultades, pero los pone en riesgo de desplazamiento. ¿Cómo nos preparamos para recibir a estas 7.000 personas en Quibdó en caso de que tengan que abandonar sus comunidades? ¿Será que vamos a permanecer indiferentes y vamos a permitir que, como sucedió en el pasado, nuevamente el desplazamiento sea el pan de cada día para muchas personas y comunidades? ¿Será que habrá una reacción por parte de la institucionalidad para que esto no se dé? Para que a quienes les corresponde cumplan con su trabajo de proteger a la población y de trabajar para que haya condiciones de vida digna en las comunidades y puedan también ellos ser beneficiados por la seguridad que debe ofrecer el Estado. Octava estación, Jesús consuela a las mujeres, hace referencia a la violencia con enfoque de género. En contextos de guerra, la violencia de género toma una fuerza particular que se manifiesta en el reclutamiento de niñas, en la utilización de las mujeres para la prostitución y en diversos abusos sexuales. Mujeres nuevamente victimizadas, niñas que pierden su futuro precisamente a causa de esta violencia. Familias que se acostumbran a estos fenómenos y a las que les parece normal esta situación, pero en la mayoría de los casos es precisamente la irrupción de los actores armados violentando a las familias y dentro de ellas a sus niñas. Novena estación, Jesús cae por tercera vez, se adapta a las denuncias sin respuestas que hacen los pueblos a las autoridades. La sociedad civil en el Chocó se cansa de denunciar.
lo ha expresado de muchísimas maneras y en muchos momentos. Sin embargo, no se atiende su voz ni la de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo. No hay respuesta del gobierno nacional, no responde la gobernación, no responden los alcaldes. Ante esto la comunidad se pregunta ¿por qué tanta ineficacia y tanto abandono? Si no hay respuesta del gobierno, la institucionalidad termina siendo victimaria. Los organismos de control y quienes están obligados a proteger los derechos humanos, a investigar y a judicializar, tienen un compromiso también en este sentido. La comunidad denuncia porque siente que tiene el agua al cuello. Acude a la comunidad internacional y a la solidaridad del resto de la sociedad civil. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestidos. La Iglesia Católica hace referencia al reclutamiento de menores, un crimen de lesa humanidad. En el Chocó, más de 100 niños están en poder de los grupos armados. Tal vez sean 200 por el subregistro que hay. Este drama lo padecen muchas comunidades, especialmente en los territorios indígenas, pero también en las comunidades afro. Niños que son reclutados a la fuerza o que son engañados por los actores armados. En la ciudad también se da este reclutamiento. Son utilizados para el microtráfico, como campaneros. Los vuelven adictos a la droga para poder manipularlos. La sociedad debe reaccionar ante este flagelo. Es una situación inaceptable. Un niño reclutado es un niño sin familia, que pierde la alegría del periodo más hermoso de la vida. Es un ciudadano al futuro sin estudio, sin posibilidades de realización humana en la legalidad. 11ª estación. Jesús es crucificado. Hace referencia a las extorsiones en la capital chocoana. Fortalece al victimario que es ayudado por su víctima, no por su voluntad, sino por la presión que vive. En las situaciones de extorsión también se evidencia la desconfianza con la institucionalidad y el sentido de desprotección. De seguir esta situación, el círculo vicioso hará que haya una criminalidad cada vez más fortalecida y un ciudadano cada vez más debilitado. 12ª estación. Jesús muere en la cruz. Reflexiona sobre los muertos en el Chocó de manera violenta. En la capilla de la memoria del convento donde funciona la curia de la diócesis de Quibdó, están documentados 940 casos. No están documentados todos los casos por la dificultad a veces para obtener información. Pero ya eso nos habla de la gravedad de esta situación. ¿Cuántas personas han sido asesinadas por los grupos armados? ¿Cuántas personas también en la ciudad asesinadas por los grupos delincuenciales y en ocasiones también por fuerzas del Estado? Esta situación no puede continuar. No tenemos los datos del año 2018, las cifras oficiales, pero en los 7 años anteriores en Quibdó se dieron 700 homicidios. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Aquí la Iglesia Católica referencia a la falta de solidaridad con el prójimo. Estas situaciones de violencia, estas situaciones de crisis humanitaria, económica, social y ambiental que vive el departamento
se dan en gran parte porque no hemos sabido acoger. No damos a los niños y a los jóvenes el puesto que merecen en la sociedad. No los acogemos suficientemente en las familias para escucharlos, para corregirlos, para acompañarlos, para saber que tienen dificultades, pero que están esperando ansiosos una palabra que los ayude y un ejemplo que les vaya abriendo su propio caminar. 14ª estación. Jesús es puesto en el sepulcro. En la última estación hace una reflexión a la indiferencia ciudadana. La indiferencia ciudadana permite también que los problemas se vayan incrementando. La indiferencia ciudadana no nos permite actuar con conciencia y antes de que los problemas se agudicen. Gran parte de la responsabilidad de las situaciones de violencia recaen en esa ciudadanía frágil, poco formada políticamente, más bien con muchos vicios de participación social. Pero también es necesario que podamos avanzar en la construcción de políticas públicas. No se trata de hacer solamente iniciativas que son paños de agua tibia. Se requieren reformas estructurales, acciones que garanticen el cambio de la sociedad. Para eso es necesario que los funcionarios públicos cumplan su misión con honestidad, con competencia, con dedicación. Los funcionarios corruptos han hundido al país en este abismo de desorden, de desigualdad social, de problemática en la violencia. La diócesis de Quibdó también hizo una amplia reflexión de la crisis humanitaria que se vive en el Medio y Bajo Atrato desde hace varios meses. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.